Buenas tardes con todos. Empezamos la clase del día de hoy. Listo. Vamos a seguir hablando en este caso del nuevo tema. Recuerden que estamos en la unidad 3 y el nuevo tema de la unidad 3 es el ser humano y la salud. Recuerden que hablábamos del sistema inmunitario y decíamos en este caso que el sistema inmunitario está formado por un conjunto complejo de células, tejidos y órganos, ¿no? Que trabajan sistemáticamente para defender al cuerpo de gérmenes. Decíamos también que existen otras estructuras que forman parte de este sistema inmunitario. Y decíamos que las otras estructuras eran los ganglios linfáticos, la médula ósea, el vaso, las amígdalas, el hígado, los pulmones e intestino. Recuerden que decíamos que en estas estructuras son ideales para formar células inmunológicas, ¿no? Recuerden que decíamos que en este caso las células inmunológicas maduraban y en este caso ahí se dirigían a los tejidos, siempre y cuando los necesiten, si no permanecen en nuestras estructuras mencionadas. Recuerden que decíamos que en nuestro sistema inmunitario los glóbulos blancos se encontraban en la médula ósea y decíamos que se encontraban en la sangre y en los tejidos linfáticos, ¿no? También aparte de la médula ósea, recuerden, los glóbulos blancos se forman en la médula ósea y de ahí se encuentran en la sangre y en los tejidos linfáticos mis globulitos blancos. Recuerden que decíamos que los glóbulos blancos ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Decíamos que existen tres tipos de glóbulos blancos. Hablábamos de los macrófagos, de los neutrófilos y de los linfocitos. Ya. Hablábamos de los macrófagos, que en este caso decíamos que obviamente son glóbulos blancos. Recuerden que estamos hablando de los tres tipos de glóbulos blancos que hay y uno de ellos es los macrófagos. Los, en este caso, los macrófagos son glóbulos blancos que ingieren a los microorganismos y recuerden que estos estaban en el citoplasma, ¿no? Decíamos que estos glóbulos blancos llamados macrófagos digerían a los microorganismos para así poder destruirlos. Recuerden que les decía que estaban localizados en zonas estratégicas, ¿no? Y recuerden que les decía que generalmente, obviamente, estaban localizados en partes o en órganos que tienen contacto con el exterior. Y uno de ellos órganos decíamos que pueden ser los pulmones. Y también en los órganos que conectan el flujo sanguíneo como el hígado, ¿no? Recuerden que decíamos que pueden ser que estén con contacto con el interior, que eran los pulmones, o si no, otro tipo de organismos que conectan con el flujo sanguíneo. Y este era como el hígado, ¿no? Este en cuanto a mi primer tipo de glóbulos blancos, que son los macrófagos. Y vamos ahora a hablar sobre los neutrófilos. Los neutrófilos decíamos que, al igual que los macrófagos, ellos ingerían los microorganismos para destruirlos. Estos neutrófilos habitan en la sangre
Y solo en el caso de ser estimulados, abandonan este torrente sanguíneo e ingresan a los tejidos, solo cuando lo necesitan, ¿no? Solo cuando necesitan que en este caso mis neutrófilos ingresen a los tejidos, son estimulados, ¿no? Y dicho esto, abandonan obviamente el torrente sanguíneo e ingresan a los tejidos. Recuerden que les decía que los neutrófilos también trabajan en conjunto con los macrófagos. Recuerden, siempre iban de la mano, ¿no? Los macrófagos iniciaban la respuesta inmune y obviamente enviaban la señal a los neutrófilos para atacar que a los patógenos, ¿no? Recuerden, por eso es que decimos que los neutrófilos trabajan en conjunto, van de la mano con los neutrófilos. ¿Por qué en este caso van de la mano? Porque decíamos que los macrófagos inician la respuesta inmune. Al momento que inician la respuesta inmune, envían la señal a los neutrófilos. Y esto hacían que, ¿por qué hacían en este caso esto? ¿Quién me dice? ¿Por qué decíamos que los macrófagos van en conjunto con los neutrófilos? Los dos atacaban a qué, ¿a quiénes? Tal vez alguien se acuerda. ¿Qué decíamos? Que en este caso los macrófagos, perdón, inician la respuesta inmune y envían la señal a los neutrófilos para así poder atacar a los patógenos, ¿no? Recuerden siempre que los macrófagos y los neutrófilos, como les menciono, van de la mano para así poder atacar a los patógenos, ¿no? Y mi tercer tipo de glóbulos blancos eran los linfocitos, ¿no? Hasta aquí, ¿qué tipos de glóbulos blancos hemos visto? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tipos de glóbulos blancos hemos visto? Tony, Tony, Linfocitos B. Los linfocitos, sí, muy bien. Hemos visto los linfocitos y hemos visto los macrófagos. Recuerden que son tres tipos. Los macrófagos, los neutrófilos y los linfocitos. Ahora, los linfocitos. Los linfocitos son las principales células del sistema inmune. Y en comparación al tamaño, en cuanto a los neutrófilos y los macrófagos, mis linfocitos son más pequeños, ¿no? En cuanto al tamaño, ¿no? Son más pequeños mis linfocitos. Recuerden, no, miren, y les mostraba las fotos, ¿no? Los macrófagos en este caso que son pequeños. Mis neutrófilos también, ay, perdón, son grandes, no los macrófagos. Miren, miren el tamaño, ¿no? Tengo yo aquí mi macrófago, es grande. Aquí tengo mi neutrófilo, que también es grande, ¿no? Decíamos en este caso que los macrófagos y los neutrófilos van de la mano, ¿no? ¿Por qué iban de la mano? Tal vez se acuerdan. Los dos que iban en este caso. Por- porque atacan a los patógenos. Eso, muy bien, Justin. Porque acá atacan a los patógenos. Muy bien. Los linfocitos en cuanto a tamaño de los a comparación de los macrófagos y los neutrófilos son pequeños, miren. El tamaño es pequeño, ¿no? Recuerden que los linfocitos son las principales células del sistema inmune.
Estos linfocitos pueden vivir en nuestro cuerpo durante años y años y hasta décadas, ¿no? A comparación de de los neutrófilos y los macrófagos. Ellos, en cambio, viven en nuestro cuerpo entre 7 y 10 días. Recuerden, ¿no? Que decíamos que mis linfocitos son las principales células del sistema inmune. Esto en comparación a qué? En comparación con los macrófagos y los neutrófilos. Recuerden que en este caso estas son muy pequeñas y pueden vivir en nuestro cuerpo durante décadas. En cambio, en los neutrófilos y los macrófagos, estos solo viven entre 7 y 10 días. Dicho esto, vamos a ver ahora las categorías que son tres, en las que están divididas mis linfocitos. Mis linfocitos, recuerden que les decía que en este caso están divididos en tres. El primero se les denomina células asesinas naturales. A estas células asesinas naturales se les conoce también como células de NK. Y estas células se encargan de matar ciertas células infectadas, ¿no? Se encargan de matar ciertas células infectadas y también se encarga de matar células cancerosas. Miren, por eso el nombre, ¿no? De células asesinas naturales. A estas células también se les conoce como células NK y se encargan, recuerden, de matar ciertas células infectadas o de matar células cancerosas. Recuerden que apenas los linfocitos están formados, ellos ya están listos para matar. No necesitan de un proceso educativo, en cambio, como los linfocitos B y T, que vamos a ver a continuación. Recuerden, estas células asesinas apenas ya se forman, ellas ya están listas para matar, en este caso, a las células infecciosas y a las células cancerosas. Linfocitos, ¿no? Llamados del primer tipo, células asesinas naturales. Vamos ahora con mi segundo tipo, que en este caso es el linfocito B. El linfocito B nosotros decíamos que se derivan de células de la médula ósea, ¿no? Y estos linfocitos producen anticuerpos, los cuales después de un ataque, en este caso los linfocitos B, dejan descendientes. Recuerden que decíamos que los linfocitos B, al momento de que ya atacan, dejan descendientes listos para un futuro ataque. Por ejemplo, en este caso atacan y obviamente se mueren al momento de que ya cumplen su función, en este caso atacando, y por ello dejan descendientes para un futuro ataque, y así sucesivamente, ¿no? En este caso, por eso no se podría decir que no se acaban mis linfocitos B. Y los descendientes, en este caso, que dejan es a través en la célula plasmática, ¿no? Estos son encargados de secretar anticuerpos. Y la célula B de memoria, en cambio, mi célula B da inmunidad futura contra inversiones del mismo patógeno. En este caso, recuerden que los linfocitos B tienen, como les decía, descendientes. ¿Cuáles son mis descendientes? Como les mencionaba, célula plasmática, que decíamos que se encarga de secretar anticuerpos, ¿no? Y decíamos que tengo yo la célula B de memoria. Y en este caso, tal vez, Justin, ¿qué decía yo de la célula B de memoria? ¿Puedes repetir? Decíamos, te preguntaba que qué decíamos de la célula B de memoria. ¿Qué hablábamos en este caso de la célula B?
Mes. Decíamos que daba inmunidad futura contra inversiones del mismo antígeno, ¿no? Y bueno, finalmente hablamos de los linfocitos T, que es eh, mi tercer tipo de linfocitos, ¿no? En este caso, mis linfocitos T, decíamos que eran cuando se forman estos linfocitos cuando las células de la médula ósea o los linfocitos B migran hacia el timo. Recuerden que el timo, en este caso ya vimos en nuestras partes y déjenme ver en este caso. Tengo yo mi timo que obviamente está por los ganglios, ¿no? Miren, aquí tengo yo mi timo. Mi timo, en este caso, listo. Decíamos que mis linfocitos se forman cuando las células de la médula ósea o linfocitos B migran hacia el timo. Solo ahí se forman mis linfocitos T, ¿no? Recuerden. Y en esta glándula, las células se dividen y maduran. Al igual que los linfocitos B, estos también, en este caso, que tienen descendientes, obviamente después de un ataque. Las células T, que son las citotóxicas, son encargadas de destruir células infectadas, ¿no? Y las células T auxiliares, en cambio, estimulan la respuesta inmunitaria de los linfocitos B y de las células T citotóxicas. Las células T de memoria, estas en este caso confieren inmunidad a un futuro contra inversiones del mismo antígeno. Listo. Esto era lo que habíamos mencionado. Ahora vamos a ver y hablar sobre los anticuerpos. Espérenme un ratito.
Listo. Bueno, hablamos en este caso de los anticuerpos. Mis anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas, tienen una función de reconocer el antígeno y destruirlo. Miren, en este caso mis anticuerpos tienen una estructura más o menos como y en este caso están formados de dos pares de cadenas de péptidos, en este caso una cadena ligera y una cadena pesada. Mire, tengo yo aquí, he colocado el ejemplo, se podría decir. Miren, aquí está justo en forma de Y, ¿no? Tiene forma de Y. ¿Sí ven? Mis anticuerpos, recuerden. En este caso, la función que tienen mis anticuerpos es de obviamente reconocer a un antígeno, que sería en este caso reconocer a un patógeno también, y destruirlo, ¿no? Recuerden que estos anticuerpos son proteínas que contienen o que están formados, en este caso, de una estructura en forma de Y. Recuerden que mi anticuerpo está formado por dos pares de cadenas de péptidos. Miren, tengo yo una cadena, tengo yo una cadena y tengo yo otra cadena. Miren, aquí en este caso son dos cadenas de péptidos. Y ahí tenemos que una cadena ligera, que en este caso voy a colocarles de otro color, ¿no? Recuerden, tenemos dos cadenas. En este caso tenemos, pongámosle de tomatito, una cadena ligera, que es la de aquí, y una cadena pesada, que en este caso sería la de aquí. Listo. Recuerden que una cadena ligera podemos llamarle en este caso a la cadena corta, y una cadena pesada le podemos llamar a nuestra em, cadena larga. Mi cadena ligera, que en este caso solo serían estos dos. Hasta aquí, ¿no? Ay, ¿cómo se dice un corazón? Ya. Mi cadena ligera, que en este caso sería mi cadena corta, y mi cadena pesada, que sería mi cadena larga. Los anticuerpos cuentan con una región constante que se asemeja a los anticuerpos del mismo tipo, ¿no? Y también tienen una región variable, en cambio, que se diferencia en los distintos tipos de anticuerpos. En cuanto a mis antígenos, recuerden, tienen Passarinho pio-pio. Ai, eu tô no sabendo. Passarinho saiu. listo. Recuerden, en este caso, los antígenos que tienen forma de Y.
Recuerden que la función que tienen mis antígenos, mis anticuerpos, es de reconocer al antígeno y destruirlo. Recuerden que también son llamados inmunoglobulinas o anticuerpos. Son proteínas en este caso que tienen dos pares de cadenas de péptidos. Recuerden que decíamos una cadena ligera o cadena corta y una cadena pesada o cadena en este caso larga, ¿no? Listo. Vamos ahora a hablar sobre los tipos de anticuerpos. Tenemos 5 tipos de anticuerpos. Tenemos mi anticuerpo llamado IgM, que en este caso, mi anticuerpo IgM se produce ante su primera exposición a cierto antígeno. Recuerden, mi inmunoglobulina M o IgM se produce ante su primera exposición a cierto antígeno. Un ejemplo de esto sería como cuando un niño recibe su primera vacuna. Un ejemplo de alguna vacuna sería contra la hepatitis en este caso, supongamos. Obviamente, los anticuerpos primarios se volverían de la clase IgM, ¿no? Y recuerden que en este caso se produce días después, obviamente. Se vacuna en este caso el niño contra la hepatitis y así los anticuerpos primarios se producen después de algunos días, ¿no? De que ya le hayan colocado la vacuna al niño. Porque obviamente recuerden que esta IgM o llamada inmunoglobulina M se produce ante su primera exposición a cierto antígeno. Listo. Nos vamos ahora con el segundo antígeno, que sería IgG. Y en esta globulina se la llama gamma globulina. Esta gamma globulina se produce después de varias infecciones frente al mismo antígeno. Miren, es diferente, ¿no? En mi IgG, o también llamada gamma globulina, se produce después de varias infecciones frente al mismo antígeno. Un ejemplo en este caso de la IgG, que sería gamma globulina, nosotros, bueno, pondríamos la segunda dosis de la vacuna contra la hepatitis, ¿no? Seguimos en este caso poniendo el ejemplo del niño que se vacuna contra la hepatitis. En cuanto a mi IgG, que sería la gamma globulina, el ejemplo sería en este caso que se colocaría la segunda dosis de la vacuna contra la hepatitis. Obviamente los anticuerpos se producen ya en menos días, porque recuerden que ya es su segunda dosis, ¿no? Recuerden, la gamma globulina se produce después de varias infecciones frente al mismo patógeno, ¿no? Y hablamos ahora de la IgA. La IgA, en este caso, se produce cuando las mucosas de la nariz, ojos, pulmones o intestinos se ven afectados por la invasión de los microorganismos. Miren, este anticuerpo genera un ataque inmediato en defensas del cuerpo, ya que se encuentra en contacto directo con estas mucosas, ¿no? Recuerden que esta IgA también se encuentra en la saliva, en lágrimas, en sangre y en la leche materna. La IgA, en este caso es cuando las mucosas de la nariz, ojos, pulmones o intestinos se ven afectadas por la invasión de los microorganismos. Obviamente, esta IgA genera un ataque inmediato en defensa, obviamente, del cuerpo. Recuerden ya que se encuentra en contacto directo con cualquiera de estas mucosas.
Esta IgA también se encuentra en la saliva, en las lágrimas, en la sangre y en la leche materna. Y finalmente la IgE, que es nuestra última, bueno, nuestra antepenúltima, nuestra penúltima, la IgE, en este caso, decimos que se puede decir, obviamente, que es el único anticuerpo que provoca más daño que bienestar, ya que se produce en este caso cuando existen reacciones alérgicas. Pero a pesar de esto, puede ser útil al momento de combatir enfermedades parasitarias, que generalmente ocurren, obviamente, cuando ingieren alimentos contaminados. Ahí, en este caso, logramos tener enfermedades parasitarias. Recuerden, la IgE se puede decir que es el único anticuerpo que provoca más daño que bienestar, ya que se produce en este caso cuando existen reacciones alérgicas. A pesar de esto, como les mencionaba, puede ser útil en cambio al momento de combatir enfermedades parasitarias. Que recuerden que decíamos que nos contaminamos en este caso al ingerir comida contaminada con estos parásitos. Un ejemplo de los parásitos puede ser la, la Escherichia coli, ¿no? Listo. Y finalmente hablamos sobre la IgD. La IgD, que es la última, la IgD, a esta IgD no se le encuentra en este caso en grandes cantidades en la sangre. Como no se encuentra en grandes cantidades en la sangre, todavía no se conoce bien su función. Todavía no se conoce bien la función que tiene mi IgD, ¿no? Y miren, he colocado yo fotitos de cada una. Miren, en este caso, en la primera foto, nosotros tenemos la IgM. Recuerden que la IgM decíamos que en este caso que se produce ante su primera exposición, ¿no? Decíamos que de anticuerpos se produce en su primera exposición, este anticuerpo. Se produce ante su primera exposición a ciertos antígenos. Miren, y en este caso tengo yo mi IgM, tengo el enlace disulfuro y tengo la cadena de unión. Absolutamente todo esto se produce a través de su primera exposición a cierto antígeno. La IgM, en la IgG que tengo yo en mi segunda. En la IgG decíamos que esto se produce después de varias infecciones del mismo antígeno. Miren, aquí tengo yo a través de varias exposiciones del mismo antígeno. De ahí tengo la IgA, que es mi tercera. Y recuerden que decíamos que es cuando las mucosas de la nariz, los pulmones o intestinos se ven afectados por la invasión de los microorganismos. Recuerden que decíamos que este anticuerpo, llamado IgA, genera un ataque inmediato en la defensa del cuerpo. Por ejemplo, podríamos decir que algún
algo, ¿qué será? Algún parásito, algún patógeno nos molesta en este caso y se encuentra en la mucosa de la nariz. Obviamente, este anticuerpo IgA genera un ataque inmediato en defensa del cuerpo. Recuerden que en este caso genera un ataque inmediato porque se encuentra en contacto directo con esta mucosa. Es en cuanto a la IgA. A la IgE, en cambio, tengo yo aquí la IgE. Nosotros decimos que se puede decir que es el único anticuerpo que provoca la enfermedad que bienestar, que obviamente provoca más daño que bienestar, porque en este caso ya se produce cuando existen reacciones alérgicas. Y finalmente aquí tenemos la IgD, que en este caso no se lo encuentra en grandes cantidades en la sangre, pero decíamos que por ello no se conoce bien cuál es su función. Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Ya les voy a colocar el video, el deber. Recuerden que cualquier inquietud con los deberes me escriben a través de WhatsApp. Eso sería todo. Hasta luego con todos.